Descubrí que mi esposa, mi hermano y mi socio llevaban 3 años drogándome para declararme demente y robar mi imperio. Fingí perder la razón, y mi venganza fue tan nuclear que les arrebaté su libertad, su dinero y su cordura. El sonido del cristal de la copa estrellándose contra los azulejos de la cocina no fue lo que me paralizó, sino la voz de mi esposa, Elena, susurrando en la oscuridad del pasillo. Solo aguanta unos meses más, Marcos. La dosis de esta semana ya lo tiene viendo sombras. Para diciembre, la clínica suiza tendrá su custodia total y el control de la junta directiva será nuestro. No respiré. El aire se volvió ácido en mis pulmones. Estaba descalzo, oculto en el umbral del comedor, con el pulso martilleando en mis oídos con tanta fuerza que temí que me escucharan. Marcos. Mi hermano menor. El hombre al que le pagué la universidad, al que salvé de la bancarrota hace 5 años, al que hice vicepresidente de mi firma de desarrollo inmobiliario. Y Elena. Mi esposa desde hacía 15 años. La mujer que esa misma mañana me había besado la frente mientras yo lloraba de frustración porque había vuelto a olvidar dónde dejé las llaves del auto. La mujer que me preparaba mi café especial todas las mañanas con una sonrisa compasiva, diciéndome que el estrés me estaba destruyendo y que necesitaba descansar. Retrocedí centímetro a centímetro hacia el estudio. Cerré la puerta sin hacer un solo ruido, me deslicé hasta el suelo de madera y me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito animal que pugnaba por desgarrarme la garganta. Lágrimas hirvientes me quemaban el rostro. Mi mente, que durante los últimos 2 años había estado sumida en una niebla constante de olvidos, paranoia ligera y fatiga extrema, de pronto tuvo un chispazo de claridad brutal, aterradora e innegable. No me estaba volviendo loco. No estaba heredando el Alzheimer prematuro de mi abuelo, el miedo que me consumía vivo todos los días. Me estaban envenenando. Me quedé en el suelo durante 3 horas. Pasé del dolor más puro, una agonía física que me hacía sentir que me estaban arrancando los órganos con pinzas, a una confusión abyecta. ¿Por qué? Mi empresa, Terranova, acababa de asegurar contratos gubernamentales masivos para desarrollos sustentables. Valíamos cientos de millones. Yo compartía todo con ellos. Elena vivía como una reina. Marcos tenía un salario de 7 cifras. ¿Por qué necesitaban destruirme, borrarme de la existencia en una clínica psiquiátrica de alta seguridad en otro continente? A las 4 de la mañana, el dolor se evaporó. Fue reemplazado por algo más oscuro, más denso. Una claridad glacial. Si querían que fuera un fantasma, les iba a mostrar de lo que era capaz un hombre muerto. A la mañana siguiente, el teatro comenzó. Bajé a la cocina arrastrando los pies, frotándome los ojos, interpretando el papel del hombre roto que ellos habían diseñado. Elena estaba en la isla de la cocina, radiante, envuelta en esa bata de seda esmeralda que le regalé en nuestro aniversario en París. Buen día, mi amor, arrulló, con una voz tan dulce que me dio náuseas. Empujó una taza de café humeante hacia mí. ¿Te ves cansado? ¿Dormiste mal? Me senté. Miré el líquido oscuro. Ese café. Ese maldito café que me daba cada mañana. Durante meses había notado un ligero sabor metálico, pero ella siempre decía que era una nueva mezcla orgánica. Tuve pesadillas, murmuré, con voz rasposa, obligando a mi mano a temblar levemente al acercarme a la taza. Siento que, no sé, Elena, siento que mi cabeza está llena de algodón. Sus ojos brillaron. Fue un microgesto, pero ahora que la veía sin la venda del amor, lo noté. Era triunfo. Tranquilo, Leo. Ya hablamos con el doctor Salazar, recuerda. Es solo el estrés. Tómate tu café, te hará bien. El doctor Salazar. El psiquiatra amigo de la familia que Marcos me había recomendado fervientemente cuando empecé a quejarme de pérdidas de memoria, que ahora sabía eran objetos que ellos mismos movían o escondían para volverme loco. Todo encajaba. Era una red. Fingí dar un sorbo grande, pero solo mojé mis labios y dejé que el líquido resbalara por mi barbilla, derramándolo torpemente sobre mi camisa. Mierda. Grité, fingiendo frustración. Soy un inútil. Voy a cambiarme. Mientras subía las escaleras, tiré el contenido de la boca en una pequeña probeta de vidrio que había sacado de mi kit de prueba de agua. Esa misma tarde, mientras ellos creían que yo estaba descansando en mi oficina, fui a un laboratorio toxicológico privado en otra ciudad, pagando en efectivo y bajo el nombre de un ex empleado de confianza. Los resultados tardaron 3 días. 3 días de actuar como un demente. 3 días de olvidar el nombre de nuestra mascota, de dejar la estufa encendida, a propósito, de mirar a la nada mientras Marcos y nuestro socio mayoritario, Julián, dirigían las reuniones de la junta directiva dándome miradas de falsa lástima. Cuando el patólogo me entregó el sobre, su rostro era sombrío. Señor, quien sea que esté consumiendo esto, está en peligro. Es una mezcla de lorazepam en dosis altas y un antipsicótico atípico prohibido en el mercado comercial porque causa pérdida de memoria a corto plazo, desorientación espacial y episodios de paranoia. Si esto se combina con estrés, el cerebro simplemente se desconecta. Apreté el papel hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No solo querían mi empresa. Querían anularme legalmente. Querían que el Estado me declarara incompetente. El nivel de traición requería una respuesta proporcional.
No me iba a divorciar. No los iba a despedir. Iba a demoler cada pilar de sus vidas hasta que no quedara más que ceniza. El primer paso era dejar de consumir el veneno sin que se dieran cuenta. Comencé a levantarme a las 4:30 de la mañana, preparaba mi propio café, idéntico en aroma y color, y lo escondía en un termo en mi maletín. Cuando Elena me servía su café, yo esperaba a que ella se distrajera, lo vertía en una maceta específica o en una bolsa hermética en mi bolsillo, y bebía el mío. El síndrome de abstinencia de los sedantes fue el infierno en la tierra. Durante 2 semanas, tuve sudores fríos, temblores incontrolables, taquicardias que me hacían sentir que el corazón me iba a estallar en el pecho, y un insomnio tan brutal que empecé a ver a los alrededor de las luces. Pero usé esto a mi favor. Mis temblores convencieron a Elena y a Marcos de que su plan estaba funcionando mejor que nunca. La claridad mental regresó en la 3.ª semana. Fue como despertar de un coma de 2 años. Y con esa claridad, empecé la auditoría secreta de mi propia vida. Contraté a Valeria. No era una abogada corporativa común. Era una exfiscal federal de delitos financieros que había renunciado para abrir una firma de investigación privada tras desilusionarse del sistema. Era brillante, cínica y despiadada. Nos reuníamos en sótanos de moteles baratos de paso, usando teléfonos desechables. Cuando Valeria cruzó mis datos financieros con los movimientos de la empresa, el cuadro que emergió fue una obra maestra de la maldad. Julián, mi mejor amigo y socio, y Marcos habían creado 3 empresas fantasma en las Islas Caimán. Estaban desviando sistemáticamente fondos de desarrollo de Terranova a través de facturación falsa de materiales de construcción. Pero el golpe final era peor. Habían sacado una póliza de seguro de hombre clave a mi nombre por $50 millones y habían modificado los estatutos de la empresa. Si yo era declarado médicamente incompetente, mis acciones, el 60% de la compañía, pasaban a un fideicomiso controlado por mi esposa, Elena. Y los albaceas del fideicomiso eran Marcos y Julián. Es brillante, dijo Valeria una noche, fumando un cigarrillo mientras miraba los diagramas en la pared del motel. No te van a matar, Leo. El asesinato deja pistas, investigaciones policiales. Pero un hombre de negocios estresado que sufre un colapso mental temprano, termina babeando en un sanatorio en los Alpes suizos, y su amante esposa toma el control con la ayuda del cuñado y el mejor amigo. Es el crimen perfecto. Nadie investiga a la familia abnegada. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que hagan el movimiento final? Pregunté, mi voz sonando como grava triturada. Según estas transferencias a la clínica en Suiza, ya pagaron el depósito inicial. La evaluación final con el doctor Salazar, el psiquiatra comprado, está agendada para dentro de 2 meses. En 8 semanas, van a pedir una orden judicial para internarte contra tu voluntad. 8 semanas. Era tiempo suficiente para construir una guillotina. Ya no había vuelta atrás. Había llorado todas mis lágrimas la primera semana. Ahora, solo quedaba una maquinaria fría y calculadora operando en mi cabeza. Mi estrategia fue dividir y conquistar, usar su propia codicia como la soga con la que se colgarían. Fase 1. La trampa financiera. Valeria y yo creamos un fondo de inversión extranjero, Apex Holdings, radicado en Luxemburgo. Contratamos a actores profesionales, abogados de primer nivel con acentos europeos impecables, para que se acercaran a Julián y Marcos. Apex les hizo una oferta extraoficial y altamente confidencial. Querían comprar Terranova por $800 millones, pero solo querían tratar con los verdaderos visionarios, es decir, ellos dos. La carnada era demasiado jugosa. Si lograban sacarme del juego pronto, se dividirían 800 millones. Pero había una condición impuesta por Apex: para demostrar solvencia y compromiso, Terranova debía adquirir una inmensa porción de tierra en el norte del país, un proyecto masivo que requería liquidez inmediata. Julián y Marcos mordieron el anzuelo hasta el fondo. Empezaron a apalancar la empresa. Tomaron préstamos masivos, poniendo sus propias casas, los fondos de pensiones de la empresa y las cuentas de las Islas Caimán como garantía. Lo que no sabían era que las tierras que estaban comprando a precios exorbitantes eran propiedades sin valor ecológico o comercial, que estratégicamente Valeria y yo habíamos comprado meses antes a través de otras empresas pantalla. Básicamente, me estaban comprando tierra inútil con dinero prestado, endeudándose hasta el cuello. Fase 2. La semilla de la duda. Nada destruye mejor una conspiración que la paranoia entre los conspiradores. Una noche, mientras Elena se bañaba, cloné su teléfono. Empecé a leer sus mensajes de WhatsApp. Descubrí que el nexo no era solo avaricia. Elena y Marcos, mi propio hermano, llevaban acostándose 4 años. Ese fue el único momento en el que casi me quiebro. Leí los mensajes donde se burlaban de mi desempeño, de cómo yo era un robot aburrido, de lo fácil que era manipularme. Vomité en el inodoro hasta que escupí bilis. Me lavé la cara, me miré al espejo, y vi a un muerto devolviéndome la mirada. El Leo antiguo había muerto. El ente que lo reemplazó no conocía la misericordia. Empecé a plantar pruebas. Dejé un recibo falso de un collar de diamantes de Cartier en la guantera del auto de Marcos, un recibo a nombre de otra mujer. Luego, me aseguré de que Elena lo encontrara accidentalmente pidiéndole que buscara mis lentes en ese auto. La grieta se formó de inmediato.
Esa semana, en las cenas de los domingos, la tensión entre Elena y Marcos era palpable. Ella le lanzaba miradas cargadas de veneno, él parecía confundido y a la defensiva. Luego fui por Julián. Desde una dirección IP anónima rusa, le envié un correo encriptado conteniendo un extracto bancario falso. El documento demostraba que Marcos estaba planeando traicionarlo y quedarse con una tajada mayor del dinero de Apex Holdings. Durante el mes siguiente, observé con el deleite de un sociópata cómo los tres arquitectos de mi destrucción comenzaban a desconfiarse, a gruñirse, a pelear por las sombras de un botín que no existía. Fase 3. El clímax psicológico. Se acercaba la fecha límite. Mis temblores empeoraron. Empecé a hablar solo. Una noche, desperté a Elena gritando que había intrusos en la casa. Me miró con una mezcla de miedo y repulsión, pero rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje: es la hora. Llama a Salazar y prepara los papeles del juzgado. No aguanto un día más tocando a este loco. El gran día llegó un martes. Me habían citado en la sala de juntas de Terranova bajo el pretexto de revisar unos planos finales. Cuando abrí las puertas de doble hoja de caoba, no había planos. Estaba Elena, con una expresión ensayada de dolor, apretando un pañuelo. Estaba Marcos, con los brazos cruzados, intentando parecer solemne. Estaba Julián. Y junto a ellos, el infame doctor Salazar, un abogado de la empresa y dos paramédicos corpulentos con una camilla psiquiátrica esperando en el pasillo. Leo, hermano, empezó Marcos, dando un paso adelante con las manos en alto, como si yo fuera un animal salvaje. Por favor, siéntate. Estamos aquí porque te amamos. ¿Qué es esto? Pregunté, forzando un temblor en mi voz, encogiendo los hombros. ¿Elena? Ella sollozó, un acto tan falso que merecía un Oscar. Mi amor, estás enfermo. Muy enfermo. Has estado perdiendo la memoria, tienes alucinaciones. No puedes dirigir la empresa, no puedes cuidarte. El doctor Salazar ha firmado una orden de evaluación involuntaria. Vas a ir a una clínica hermosa en Suiza. Todo va a estar bien. Julián deslizó un grueso bloque de documentos por la mesa. Leo, por el bien de Terranova, hemos activado la cláusula de incapacidad médica de los estatutos. Tienes que entregar el control. Solo firma la transferencia al fideicomiso, y los paramédicos te llevarán con calma. Si te resistes, la policía está abajo para hacer cumplir la orden de salud mental. Miré el documento. Miré el bolígrafo. Miré a las 4 personas en la habitación. El silencio era espeso, sofocante. La tensión estaba en su punto máximo. Creían que habían ganado. Podía oler su victoria. Lentamente, dejé de temblar. Mi postura, que durante meses había estado encorvada, se enderezó de golpe. Tiré los hombros hacia atrás. Tomé el bolígrafo y, en lugar de firmar, lo partí en dos con un chasquido seco que resonó como un disparo en la habitación. Levanté la vista. Mi mirada ya no era la de un perro apaleado. Era un abismo frío. No voy a ir a Suiza, Elena, dije. Mi voz ya no rasposa, sino profunda, resonante, absolutamente estable. Hace mucho frío en esta época del año. Prefiero quedarme a ver cómo se pudren. La confusión fue instantánea. Marcos frunció el ceño. Leo, no hagas esto más difícil. ¿Estás en negación? ¿Negación? Me reí. Una carcajada genuina y oscura. ¿Te refieres a la negación de la sobredosis de lorazepam y antipsicóticos que me han estado dando en mi café matutino durante 3 años, doctor Salazar? El nombre del psiquiatra pareció chocar contra una pared invisible. Salazar palideció de golpe. Elena dejó caer el pañuelo. Metí la mano en mi maletín y saqué un proyector portátil. Lo encendí y lo apunté a la pantalla blanca al final de la mesa. La primera imagen que apareció fue el análisis toxicológico oficial, certificado por peritos legales. Esa es la prueba de envenenamiento crónico prolongado. Intento de homicidio en primer grado, si le preguntas al fiscal de distrito, dije suavemente, caminando alrededor de la mesa. Lo curioso es que, al seguir el rastro del dinero, mi abogada descubrió que las transferencias para pagar estas píldoras ilegales salieron de una cuenta compartida entre Marcos y tú, Salazar. La mandíbula de Julián cayó. Miró a Marcos. Cambié de diapositiva. Aparecieron los estados financieros de las 3 empresas fantasma en Caimán. Julián. Marcos. ¿De verdad creyeron que podían desviar $30 millones en materiales sin que el dueño original del código fuente del software de contabilidad se diera cuenta? Oh, esperen. Hay algo mejor. Tercera diapositiva. La carta de intención de compra de Apex Holdings. Esta es la parte que más me duele, muchachos. Se endeudaron hasta el cuello. Pusieron la empresa, sus casas, los ahorros de toda su vida como garantía para comprar 100 hectáreas de terreno en el norte para satisfacer a Apex Holdings y asegurar su venta de 800 millones. Me detuve justo detrás de Marcos, y me incliné para susurrarle al oído, aunque todos escucharon. Apex Holdings no existe, hermanito. Es mía. Es una compañía pantalla que yo fundé hace 2 meses.
Ustedes me acaban de comprar 100 hectáreas de tierra pantanosa radiactiva por el triple de su valor. Y el dinero que pidieron prestado al banco acaba de entrar legalmente a mis cuentas corporativas como pago. Acaban de autoliquidarse. Están en bancarrota absoluta. Sus casas, sus autos, sus cuentas, son mías. La sala se convirtió en un caos. Julián saltó de la silla, hiperventilando. Tú nos engañaste. Esto es fraude. Gritó, con el rostro púrpura. No, Julián. Yo no firmé los préstamos. Ustedes lo hicieron, a escondidas, usando sus firmas como avales porque pensaban robarme. Todo es legalmente vinculante. Marcos intentó abalanzarse sobre mí, pero me hice a un lado con facilidad y él tropezó, cayendo patéticamente contra la pared. ¿Estás loco? Rugió, con los ojos inyectados en sangre. Los paramédicos. Llévenselo, está delirando. No creo que los paramédicos quieran involucrarse en esto, dijo una voz desde la puerta. Era Valeria, mi investigadora, entrando flanqueada por 3 agentes uniformados del FBI y de delitos financieros. Especialmente porque la orden de arresto que traemos no es para Leonardo. Elena, que había estado congelada en su asiento, finalmente reaccionó. Intentó acercarse a mí, con los ojos llenos de lágrimas, esta vez, genuinas lágrimas de terror. Leo, mi amor, por favor. No sé de qué hablas. Marcos me manipuló, yo no sabía nada de los medicamentos, te lo juro. Apreté un botón en mi celular. El audio, nítido y amplificado, llenó la sala de juntas. Era la grabación de su voz, la que capté semanas atrás en el pasillo, amplificada desde mi teléfono oculto. Solo aguanta unos meses más, Marcos. La dosis de esta semana ya lo tiene viendo sombras. Corté el audio. No vuelvas a llamarme mi amor. No me toques. Me dabas veneno mientras me besabas la frente, Elena. Me mirabas a los ojos y disfrutabas ver cómo mi mente se desmoronaba. No eres humana. La policía entró. El procedimiento fue frío, clínico, hermoso. Esposaron a Salazar por fraude médico y conspiración criminal. Esposaron a Julián por fraude corporativo, lavado de dinero y desfalco. Cuando levantaron a Marcos, él estaba llorando a mares, balbuceando que éramos sangre, que nuestra madre lo perdonaría, suplicando. Me acerqué a él, lo tomé por el cuello de su camisa de seda italiana que yo le había pagado, y lo miré a los ojos. Nuestra madre murió creyendo que eras un desastre, Marcos. Yo fui el único que intentó convencerla de lo contrario. Hoy demostraste que ella siempre tuvo la razón. Disfruta la celda. Finalmente, llegaron a Elena. Se había tirado al suelo en posición fetal, gritando, rogando, un espectáculo patético. La levantaron sin miramientos. Sus muñecas, adornadas con pulseras de oro, ahora estaban aprisionadas en acero frío. Pasó junto a mí, suplicando con la mirada una última vez. Yo simplemente me di la vuelta y miré por el gran ventanal de la ciudad. No sentí compasión. No sentí tristeza. Sentí que acababa de extirpar un tumor masivo de mi vida. El epílogo de esta historia se escribió en los tribunales a lo largo de los últimos 8 meses. Salazar perdió su licencia médica y cooperó, entregando a los demás para obtener una sentencia reducida de 5 años. Julián intentó declararse en bancarrota, pero el fraude era tan evidente que el juez lo condenó a 15 años en una prisión federal. Su esposa se divorció de él, llevándose lo poco que quedaba fuera de la orden de embargo. Marcos y Elena se enfrentaron a múltiples cargos graves, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y asalto agravado continuado por envenenamiento. Marcos recibió 20 años. Elena, al no tener historial criminal y tras intentar echarle toda la culpa a Marcos, consiguió 12 años. Se destruyeron mutuamente en el estrado. El amorío que tenían se usó como móvil en el juicio, haciendo que el caso fuera mediáticamente explosivo. Hoy, Terranova vale el doble de lo que valía antes de la purga. Soy el dueño absoluto del 100%. He donado millones a fundaciones que investigan enfermedades degenerativas reales, un pequeño homenaje a la pesadilla que me obligaron a fingir. Estoy sentado en la terraza de mi nueva casa en la costa. Respiro hondo. El aire es limpio. Mi mente es una cuchilla afilada. A veces, me sirvo una taza de café negro, sin azúcar, sin leche. Lo pruebo y sonrío al notar que el único sabor que tiene es el del grano recién molido. La libertad tiene un sabor peculiar, sabe a justicia ganada a pulso, mezclada con la más fría y calculadora venganza. No confíen en nadie ciegamente. Ni siquiera en los que duermen a su lado o comparten su apellido. Porque a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, te preparan el desayuno y te preguntan con ternura cómo dormiste, esperando pacientemente el día en que ya no despiertes. ¿Creen que fui demasiado lejos al dejarlos en la ruina total antes de meterlos a la cárcel, o merecían que les arrebatara hasta la última gota de esperanza tal como hicieron conmigo? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.